Vamos a continuar con la serie en la escuela de Cristo. Es la escuela ¿de qué? De la santidad. En el Evangelio de San Juan, capítulos 13 al 17, capítulos importantísimos. Usted que ha leído la Biblia lo sabe que estos capítulos han marcado nuestras vidas. Y vimos que ya vamos terminando esta serie y en la segunda parte del curso lo titulamos Una santidad para deleitar el corazón de Dios y de los hombres, de nosotros. Y el tema 20 es el labrador y el pámpano fructífero. La última enseñanza vimos el labrador, que es Dios Padre, y el pámpano infructífero, o sea, infructuoso. Y ahora vamos a ver el labrador y el pámpano fructífero. Vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, y les voy a leer desde el versículo 2 al 4 en la Reina Valera. Ahí un poquito dice, acuérdense que vimos en la vez pasada, en el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿quién es mí? Jesús, la vid, lo quitará. ¿Qué hará el labrador? Lo va a quitar de la vid. Pero ahora viene el tema de hoy. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, ellos creyeron y confiaron en las palabras de Jesús. 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, dice el Señor. Amén. Recordemos entonces un poquito lo analizado en la última enseñanza de esta serie, que dijimos que las actividades del labrador, el padre, y hablamos también de las responsabilidades nuestras como ramas, como pámpanos. A la proclamación que leímos, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, siguen, dijimos, 4 afirmaciones. Y yo quisiera repetir estas 4 afirmaciones para que se nos queden bien grabadas. En el versículo 2 dice que los pámpanos infructuosos que no dan fruto, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. No van a estar ahí por siempre, sino que el Padre va a quitar esos pámpanos. Y yo lo he visto a lo largo de nuestra vida cristiana, ¿verdad? La vida cristiana se desarrolla en la casa, en el lugar de trabajo, en donde Dios lo ponga a usted y a un servidor. Pero siempre tocando base ¿en dónde? En la congregación local. ¿Cierto o no cierto? Y vemos que los que no dan fruto en el largo plazo, el problema es que desaparecen de las congregaciones. Son quitados y no dan fruto. El versículo 2 también habla de los pámpanos fructíferos. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, al que lleve fruto, le va a limpiar para dar todavía más fruto. El principio 3, en el versículo 3, es el método de limpieza. ¿Sí se recuerdan? Ya vosotros estáis limpios, dice el Señor. ¿Por qué cosa? Por la palabra que os he hablado. O sea, la palabra, el evangelio, la palabra de Dios, Cristo, el verbo, es el que nos limpia a través de su voz, de lo que Él dice, de sus mandatos, de sus instrucciones. Y el cuarto punto, la cuarta afirmación en el versículo 4, habla de la responsabilidad, ahora sí de los pámpanos. 3 fueron cosas de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Dios se encarga de estas 3 cosas. De quitar a los que no dan frutos, de limpiar y hacer que den más frutos a los que dan fruto. Y Él da la palabra limpia, pura, exquisita, la que nos hace nuevos en Cristo y la que nos hace dar frutos y limpiarnos constantemente. Y en el versículo 4 ahora sí viene la responsabilidad de nosotros, los cristianos, los pámpanos. Dice, permanezcan en mí
y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, un pámpano no da fruto por sí mismo, ¿verdad? La rama no da fruto por sí misma. Si no permanece en la vid, es la vid la que da todos los requerimientos, los nutrientes para que dé frutos. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, dice el Señor. Lo dice bien tajante, ¿verdad? No hay manera de confundir esto, no hay manera. Para eso son las parábolas, para entenderlo bien. La razón de ser entonces de Jesús, de la vid, es que los pámpanos, nosotros los cristianos, los discípulos, produzcamos ¿qué cosa? Uva, fruto. El pámpano de una vid no tiene razón de existir si no es ¿para qué? Para producir fruto. Nosotros existimos ¿para qué? Para dar fruto. Como cristianos, ese es nuestro propósito de vida. ¿Cuál es el propósito de vida de un cristiano, de un discípulo de Cristo? Dar fruto. Ese es el propósito principal, central de todo cristiano. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. En la famosa parábola del sembrador, recuerdan que lo repasamos rápido ahí en Lucas 8, 13 al 15. El Señor nos da a entender que la señal inequívoca, imposible de confundir o de errar del creyente, que esa persona es cristiana. ¿Cuál es la señal inconfundible? Es que lleva fruto, mis hermanos. Y dice ahí en Lucas 8 que lleva fruto con perseverancia. Me gusta mucho esa palabra, porque uno no da fruto si no persevera, la verdad. No, pues si no, ay no, esto que ya me cansé de esto. Ay no, siempre que voy a la iglesia llueve y me mojo los pieses. Y ya no, ya me harté. Todo me va mal. No, es con perseverancia, mis hermanos. Es con perseverancia que el fruto va saliendo. Por eso la comparación de esta parábola de la viña. En Lucas 8:15, no lo busques, yo se lo leo, en la Reina Valera dice, mas la semilla, ¿no? Que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto. ¿Qué corazón tienen? Bueno y recto. Retienen la palabra oída. ¿Qué palabra? La del Cristo. Y dan fruto con perseverancia. La salvación, mis hermanos, está clara. Es por fe, no es por obras. No obstante, mis hermanos, la salvación proporciona al creyente, a nosotros, una vida nueva espiritual. Trasciende ya lo carnal. Es algo increíble que nosotros estamos viviendo. Por eso hoy estamos aquí. Y esta vida espiritual inevitablemente, mis hermanos, se va a poner de manifiesto. ¿Quiénes están de acuerdo a esto, verdad? Es obvio. Si tengo una vida nueva y es una vida poderosa porque la alimenta y la nutre y la hace crecer, ¿quién? El mismo Dios todopoderoso, el creador del universo. Él mismo me nutre. Entonces, ¿cómo un cristiano puede decir, no crezco porque no sé? No sé por qué soy un bebé cristiano durante 20 años. No sabe, pero ahorita estamos aprendiendo, ¿verdad? Yo fui cristiano bebé mucho tiempo. Yo decía, bueno, esto es el cristianismo. Hay gente que madura y hay gente que quedamos chaparritos espiritualmente hablando. Yo así pensaba porque nadie me enseñaba. Pero cuando la palabra nos confronta y nos dicen, si hay que crecer, si hay que servir. Y eso es la señal inequívoca de que que soy cristiano. La luz brilla en la oscuridad, dijimos. Una luz siempre brilla. ¿O vieron una luz oscura? ¿Cuántos vieron luces oscuras que no brillan? No, la luz brilla. Una persona que está en Cristo, que es nacida del Espíritu de Dios, va a llevar algún fruto del Espíritu, porque el Espíritu es poderoso. Y aunque sea muy poquito, porque no le permitimos a veces por nuestra propia carnalidad, maldad, aunque sea muy poquito, va a llevar fruto. Y esa es la característica de todos los cristianos, mis hermanos. El labrador no va a tolerar, como leímos recién en Juan 15, ningún pámpano que no lleve fruto en lo absoluto. Tiene que llevar fruto sí o sí, aunque sea una uvita pequeñilla ahí. Eso ya la hace, ¿qué? Fructífera.
Ah, no, pero es que se me hace muy poco lo que di. ¿Acaso habla de cantidades aquí? No, no habla de cantidades, nomás habla que da fruto. Eso es lo bueno del Padre, nos conoce. En la viña del Señor no hay lugar para creyentes que son solamente nominales, de boca para afuera, que se llaman cristianos de boca, pero no en acciones. No dan signos dignos de arrepentimiento, de esos frutos dignos de arrepentimiento que habla el Señor. El labrador celestial no es difícil de complacer. ¿Se dan cuenta entonces? No es difícil, no es un Dios ahí, esos males que está ahí viendo cuándo vamos a tropezar o a cometer algún pecado para luego agarrar la vara y pegarnos. Ese no es el Padre Celestial. Ese no es el labrador que nos están presentando aquí en la palabra. El labrador celestial reconocerá con generosidad cualquier muestra de fruto espiritual. Bien, ¿vieron cuando el niño está chiquito y, ay, mire papi, hice un dibujito? Y bien feo el dibujo, pero ¡ay, qué bonito, hijo! Y uno lo aplaude, y le echa porras, ¿sí o no? O alguien le dice, mira, hijo, un desastre. Tienes que ir a la universidad de arquitectura para empezar porque eso eres un desastre. No, nadie le hace eso a su niño pequeño, ¿verdad? Quizás a alguien, pero en general no. Entonces, imagínense, si nosotros que somos malos, dice la Biblia, podemos dar cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial? Él es muy generoso. Él es la esencia de la generosidad. Y por muy insignificante que parezca nuestro fruto, el Padre se goza de ese fruto, amado. Sin embargo, no se conforma, no es conformista con eso. Si un pámpano lleva fruto, el labrador siempre se pondrá ¿a qué? Dijimos, a limpiarlo. Como dice Cristo, para ayudar al pámpano, a la ramita, a llevar aún todavía más fruto. Porque ese es el trabajo del Padre y del Hijo. Limpiar aquí, mis hermanos, es importante decir cuál es el significado en el griego original de la palabra limpiar, que es podar. Porque uno dice limpiar y ahora a fines de establecer el paralelo, ¿no? Con Juan 13, ¿se acuerdan? Cuando empezamos esta serie de la limpieza y de limpiar, bueno, por eso lo tradujimos a tal cual está, que es limpiar. Pero el significado que está detrás de ese aquí es podar. Ya sabe lo que es podar, ¿no? O sea, ¿cómo? Entonces, aquí viene lo importante. ¿Cómo es la naturaleza de esa limpieza? ¿Cómo es la naturaleza de la limpieza? O sea, en la práctica, en el día a día, en nuestra vida práctica, ¿cómo se lleva a cabo el proceso aquí denominado la limpieza del pámpano? Pues estaría bien saberlo bien, porque a veces no sabemos, ¿esto es trato del Señor? ¿O es maldición? ¿O es la influencia de la gente mala que vive alrededor mío? ¿Es un pecado oculto? No, andamos ahí pensando, ¿qué es esto? ¿No? Entonces es importante saber este proceso que leímos y dice la limpieza del pámpano. ¿Y qué medio usa el Señor para establecer esa limpieza, esa poda? La respuesta más común, principalmente, ¿cuál es? La que se refiere a la manera de cómo Dios disciplina a su pueblo, ¿verdad? Que esa es la principal, la más común, la que todos sabemos. Ah, no, el Señor nos limpia, nos poda. Entonces la primera es la disciplina, porque es un Dios de orden. Cuando un labrador limpia o poda una vid, ¿utiliza qué cosa? Un cuchillo afilado. Utiliza unas tijeras bien afiladas y se deshace drásticamente, dramáticamente de todas las hojas, de toda esa hojarasca inútil que tiene la vid, los pámpanos. Y lo que lo hace tan a fondo este labrador, esa poda de esas hojas, que al ojo de los inexpertos podría parecernos que la vid ha sido destruida, ¿verdad? Híjole, destruyeron la vid porque podaron todas las hojas, que se veía bien frondoso, bien bonito, bien verde. Pero ahora quedó bien ahí, pues no se ve nada. La destruyeron, el labrador destruyó la vid. No obstante, mis hermanos,
lejos de destruir la vid, el labrador celestial, en esta operación de limpieza a fondo, vuelve a canalizar las energías vitales de la vid, de Cristo, de tal modo que la próxima temporada, en lugar de producir aquella hojarasca extravagante pero inútil para los frutos, produce ¿qué cosa ahora sí? Racimos de uva, más abundantes y más dulces que nunca. Esa es la manera. Pero hay un tiempo, ¿verdad? Hay un tiempo y hay que saber esperar ese tiempo. De modo que nuestro Padre Celestial permite que pasemos por dolor, ¿sí? Por persecución, por sufrimientos y toda clase de pruebas, a fin de ¿qué? De educarnos, de formarnos y si cabe y es necesario de disciplinarnos o castigarnos. Esa es la manera que opera un padre. Que lo que importa ¿qué es, mis hermanos, aquí? La intención del Padre. ¿Cuál es la intención del Padre? Y Dios nos los ha dicho desde tiempos antiguos. La intención del Padre siempre es buena para con sus hijos. Él tiene buenas intenciones para con nosotros. Y hay que saberlo. El labrador lo hace con la intención de hacernos partícipes de ¿qué cosa? De su santidad. Esta es la escuela de Cristo, ¿de qué? De su santidad. En donde estamos aprendiendo en el Evangelio de San Juan 13 al 17 de la santidad que todo cristiano debemos de pasar. ¿Para qué? Para dar fruto y aún más fruto. Dios mismo afirma que mientras esto suceda, toda esta limpieza y poda, claro, todo esto dista de ser una experiencia placentera. ¿O cuánto les gusta cuando Dios les disciplina? ¿Verdad que a nadie? A nadie, y la Biblia misma lo dice, a nadie le gusta que la disciplina de Dios, porque la disciplina de Dios pues no se le escapa nada, no deja nada y ay no, esto se lo voy a perdonar, no, o esto se lo voy a hacer el ojo, la vista gorda y no lo veo. No, todo lo quiere corregir, mejorar en nosotros. ¿Y quién mejor que Él? El labrador celestial. Puede resultar doloroso para nosotros sí. No obstante, más adelante señala que produce fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué buena palabra, ¿verdad? Esta es una buena palabra para cuando estamos en tiempos de prueba, en tiempos de disciplina. Aferrarnos a esto y clamar al Señor. Produce fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ejercitados es la palabra clave aquí. Tenemos que ejercitarnos en este ejercicio de la disciplina de Dios. Vayamos junto ahora sí a Hebreos, capítulo 12, versículos 4 al 13. Hebreos 12, 4 al 13. Y dice así la palabra de Dios en el versículo 4. Dice, después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. En la traducción viviente lo estoy leyendo, creo. ¿Qué significa esto? Está hablando de Jesús, ¿verdad? Jesús dio su vida, pero nosotros todavía seguimos vivitos, ¿verdad? Aquí estamos. Pablo no le habla a muertos, le habla a los que aún estamos vivos. Entonces por eso dice, aún no han dado la vida. No, pero he sufrido, me han hecho esto. Sí, pero aún estás con vida. Cristo de la vida. Ah, es verdad. Versículo 5. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Por eso hay que darle gloria. ¿Cuánto les pueden dar gloria en momentos de disciplina? Cuando esto es disciplina de Dios. Te doy gracias, Padre, porque tú me amas, porque soy tu hijo, porque cuando te hablo y te digo, Padre, tú me escuchas. Versículo 7. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Wow. Entonces,
Una señal de que somos hijos de Dios es, ¿qué está diciendo la palabra? De que Dios nos disciplina. Gracias a Dios. Versículo 9. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Es una pregunta retórica bien fácil de responder, ¿no? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. ¿Cuándo es buena? Siempre, a fin de que participemos de su santidad. ¿Vieron que el fin siempre es el mismo? La escuela de Cristo, antes de que Él vaya a la cruz del Calvario a morir, era esto en donde quería Él centrarse. Pero la iglesia moderna ahora dice, no, puedes fornicar, puedes ver pornografía, puedes estar ahí haciendo desastre y medio, puedes tomar y emborracharte, puedes ir a la fiesta, puedes vivir como la gente del mundo, pero Dios es bueno, Dios es amor y va a haber perdón. ¿Es verdad eso? Claro que no. Lo estamos viendo una y otra vez, a fin de que participemos de su santidad. Y si seguimos en pecado es como decirle, tu santidad me vale. ¿Esto es tu santidad? No, pues no. Entonces, ¿quién tiene que cambiar? ¿Dios tiene que cambiar o nosotros tenemos que cambiar? Nosotros tenemos que cambiar. Todo es para el fin de que participemos de la santidad de Dios. Versículo 11. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella, por la disciplina de Dios. Wow, ¿qué produce la disciplina? Una vida en santidad, una vida de justicia, una vida recta delante de Dios y delante de los hombres. Y eso es lo que provoca que seamos luz al mundo, mis hermanos. Versículo 12, por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. El Señor sabe que están sufriendo algunos hermanos. Sabe que sus hijos están sufriendo por diversas causas. Tracen un camino recto para sus pies, dice. Rectifíquense con mi palabra, con mi disciplina, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Ninguno va a quedar atrás, dice el Señor. Ni aunque uno esté cojeando. ¿Vieron? Como los militares tienen ese dicho, nadie se va a quedar atrás. Aunque todo el batallón muera, vamos a ir por el que dejamos atrás. Fíjense, si hasta los hombres tienen el honor en el servicio militar de decir eso y hacerlo, arriesgar su vida para salvar al que se quedó atrás. ¿Cómo Dios no lo va a hacer? Eso sale del corazón de Dios, ¿sí se da cuenta? Nadie va a quedar atrás, dice el Señor. Por eso cuando ve la disciplina, Señor, que me muero. Bueno, pues se puede uno exagerar, ¿verdad? Porque somos bien exagerados también. Y algunos hermanos y hermanas están sufriendo mucho. Pero acá la promesa del Señor es lo importante. Nadie se va a quedar atrás. Por más débil y cojo y que está todo tirado y caído, no, Dios nos va a fortalecer a través del trato del Señor. Esa es la limpieza por la palabra, podar. Pese a ello, mis hermanos, que es la primera que decimos podar, que es lo primero, la disciplina, dijimos, ¿no? Todo esto es cierto, claro, el sufrimiento, pero fíjense, el sufrimiento y el dolor no son la única, ni siquiera el principal medio por el que un pámpano es limpiado. Ese no es el principal medio, porque ese es el tema. Siempre piensan, no, es que tiene un pecado oculto, no, Dios está disciplinándolo. No, ese no es el principal. Esto es algo fundamental y central, claro, de la doctrina cristiana, la disciplina de Dios. Lo acabamos de leer. Pero no es la única ni es la principal. El Señor dice, ya están limpios, dijo eso el Señor. ¿Por qué? Por la palabra que yo he hablado, que yo les hablé, esa palabra los hizo limpios, porque ustedes la creyeron. Eso está en el versículo 3 del capítulo 15. Si volvemos nosotros a echarle un vistazo en el capítulo 13, en casa háganlo, la enseñanza de nuestro Señor con respecto al baño, ¿verdad? A la limpieza total del cuerpo, que se realiza de una vez y por todas, dice el Señor.
Al estudiar esta enseñanza, considerábamos el lavamiento de la regeneración, que es el lavarse completamente, ¿verdad? En lo que Pablo dice en Tito capítulo 3, versículo 5. Fíjense, vamos a hacer una comparativa con lo que Pablo dice. Pablo en Tito 3, versículo 5, en la Reina Valera, dice así: nos salvó, ¿quién nos salvó? El Señor, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, lo que provocó que creamos a esa palabra escuchada, hubo un lavamiento, un baño total, un lavamiento que nos regeneró, nos hizo nueva vida, nos dio nueva vida en el Espíritu y nos renovó junto al Espíritu Santo recibido. Pero también estuvimos viendo, mis hermanos, que en la manera como Pedro describe esta regeneración y el medio por cual, cómo es esta regeneración efectuada en nuestras vidas. Dice así Pedro: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y estoy leyendo Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Y después Pedro dice en el versículo 25: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea, ¿cuál es la palabra del Evangelio que nos fue anunciada, que nos hizo renacer, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra que vive y permanece para siempre? Es el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Asimismo, la manera con cual nuestro Señor, fíjense, insiste en el capítulo 13, en el Evangelio de Juan, en la necesidad de lavarse repetidamente. ¿Lavarse qué cosa? ¿Todo el cuerpo? No, los pies dijimos, ¿verdad? Él decía. Nos hacía pensar, mis hermanos, este tipo de lavamiento, esta es la regeneración, me lavo todo, ok, es la regeneración de una simiente incorruptible, o sea, de Dios. Bueno, entonces lavarse repetidamente los pies, bueno, eso significa la santificación de la iglesia mediante el lavamiento del agua de la palabra. Y eso nos lleva a lo que Pablo dice en Efesios capítulo 5, 25. Síganme el hilo, porque estamos viendo un repaso de lo que este lavamiento el Señor nos había enseñado del capítulo 13. En Efesios capítulo 5, 25, en Reina Valera actualizada y 26, dice así: esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo, está la analogía, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí está el fin de vuelta. ¿A fin de qué? De santificarla. ¿Vieron? Siempre tiene que ver la santificación. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. O sea, nos regeneró de simiente incorruptible, nos puso al Espíritu Santo, a su Espíritu Santo en nosotros. Y ya ese lavamiento ya es de una vez y para siempre, nos dijo. Ahora, aquí en el capítulo 5 de Efesios se trata de un contexto un poco diferente. Se trata de la necesidad de representar a Dios en el mundo. ¿Por qué? Oye, los cristianos, ¿cómo tratan a sus esposas? Bien. Y las esposas, son obedientes, o sea, se sujetan, etcétera, etcétera. No todo lo que dice ahí en Efesios 5, ¿verdad? Ven una familia cristiana y son diferentes. Nadie se enseñorea de nadie y hay una armonía, y hay una paz en esa familia. Esa es la familia cristiana. Entonces aquí se representa, el apóstol Pablo en Efesios 5 quiere representar está poniendo ahí la necesidad de los cristianos de representar a Dios en el mundo de esta manera. Y ahí está lo exhibiendo. De una manera digna, ¿a través de qué? De nuestra conducta y de nuestra palabra, de lo que hablamos y de lo que hacemos. Sin embargo, la preparación que se requiere, mis hermanos, es la misma.
la preparación de lo que hablaba el Señor en Juan capítulo 13, del proceso de santificación, es la misma. Tenemos que someternos constantemente a un proceso ¿de qué? De limpieza. Hay un proceso constante de limpieza. Y el medio por el cual ésta se efectúa es el mismo. Es por medio de qué cosa, como leímos en Efesios 5 y también leímos en el Evangelio de San Juan, capítulo 13 y capítulo 15. Que es por medio de la palabra que Cristo ha hablado y nos sigue hablando. Ese es el medio. ¿Hay otro medio? Pues aquí está diciendo que ese es el medio principal. No cabe duda de que los 11 discípulos, acuérdense de los 11 discípulos, sacando a Judas Iscariote, claro, creían, de verdad creían que Jesús era el Cristo desde el principio. Por eso lo siguieron. Sin embargo, al principio y durante mucho tiempo, tenían un concepto, estos 11 discípulos, muy defectuoso, distorsionado respecto a cuáles eran los propósitos y los métodos del Mesías. Ese era el problema de ellos. Ellos decían, sí, Jesús es el Mesías esperado, pero tenían distorsionado el propósito y el método de lo que el Mesías debía de hacer, e incluso respecto a lo que implicaba el oficio de ser Mesías. No entendían lo que el Hijo del Hombre debía de hacer. Juan, por ejemplo, Juan y Santiago querían que descendiese fuego del cielo para castigar a los de Samaria, ¿se acuerdan? Que rehusaban darle un alojamiento a Jesús. Luego, eso está en Lucas 9:51, dice, no, luego, achicháralos, Señor, que caiga fuego del cielo y mátalos. Pues así somos nosotros muchas veces, ¿no? A la gente que nos hace mal, híjole, así somos. Pero el Mesías, ese no es su oficio. En Lucas 4, ¿qué dice que vino? Vino para liberar de cadenas, para ayudar al afligido, sanar al enfermo. No vino a destruir y matar a los malvados en este momento. Eso en su segunda venida. Fíjense, los discípulos también se quedaron perplejos cuando el Señor anuló las leyes referentes a la comida. En Mateo 15:12, eso está para el que anota. ¿Se acuerdan que ahí enseñó que lo que en verdad contamina al hombre, ¿qué es? Lo que sale del corazón, porque del corazón salen todas las fornicaciones, las envidias, los odios, los celos, etcétera, etcétera, dice el Señor. Entonces él dice, no, lo que contamina no es la comida, ustedes pueden comer lo que sea. Es lo de menos. Y se quedaron los discípulos, no, eso está en la ley, Jesús. Tú vienes ¿cómo está eso? Pedro, sin reflexionar muchas veces, el Pedro joven, ¿verdad? El discípulo, dio por sentado que el Señor estaba obligado también, igual que todos los demás, a pagar un rescate por su alma en la forma de un impuesto al templo. ¿Se recuerdan eso? Está en Mateo 17, capítulo 17, versículos 24 al 27. Cuando vino alguien a cobrar impuestos del templo, le dice, dame las 2 dracmas de cada uno que les corresponde. Y el Señor dijo, ¿qué? ¿No sabes que yo soy el Mesías? No, ¿verdad que no dijo eso? Dijo, bueno, para no armar aquí desastre, Pedro, ve a pescar ahí. El pescado que vas a sacar, ábrele la boca y va a tener 4 dracmas. 2 para ti, 2 para mí. Y pagamos los impuestos y se acabó. Se acabó el problema. ¿Verdad cómo es el Señor? Esta es la manera de obrar el Señor. No es confrontar, no es generar disensión, conflicto. No, todo lo contrario. El momento no era ese el adecuado. ¿Cómo que el Señor va a dar algún pago por su alma? Imagínese al templo. Pero así los discípulos no entendían. Eres el Mesías. Si el Mesías es el Hijo de Dios, ¿cómo va a andar pagando un impuesto al templo por su alma, ¿verdad? Por los pecados, etcétera. No. Pedro, sin reflexionar también, a menudo contradecía y corregía al Señor. ¿Se recuerdan? No, Señor, no hagas eso. No, que también aquí en Juan vimos. No, ¿cómo me vas a lavar los pies? O sea, espérame. Siempre él trataba de corregir al Señor cuando le parecía que el Señor estaba equivocado, imagínense. Y fíjense, también ninguno de los discípulos pudo encajar las palabras del Señor, lo más importante, ni estar de acuerdo con él, ¿verdad? Cuando él insistía que él
el Mesías tenía que ser rechazado por su propio pueblo y ser crucificado por su propia nación, los judíos. Ellos no querían aceptar eso, porque ellos querían un Mesías triunfante como el rey David, que destruyera a los romanos y toda opresión del mundo. De hecho, los discípulos en este tema tardaron mucho tiempo en comprender el hecho. Ya hasta cuando resucitó, ahí como empezó a prenderse la lamparita. Esto comprueba cuando nosotros nos aferramos mucho a nuestras ideas, es difícil aceptar la palabra de Dios. Por más que uno se las diga y una y otra vez, si uno sigue aferrado a sus ideas, la palabra de Dios no entra, no le damos cabida en nuestro corazón. ¿Cómo le damos cabida en nuestro corazón a la palabra de Dios? Cuando nos dejamos de aferrar a nuestro sistema de pensamiento. No, así siempre me funcionó, así siempre lo hice, así siempre fue. No, ya deja del así siempre. La manera de Cristo. A ver, vamos a probarla. Eso se trata del cristianismo, ¿verdad? Vamos a probar la manera de Cristo. Ay, no me agrada, pero ni modo, pues Él es el Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a intentarlo, aunque no me agrada, aunque me duele en la carne, aunque me pase vergüenza, aunque sufra. Yo quiero la manera de Cristo. Eso es desarraigarme ya, ¿de qué? De mis pensamientos. Dice el Señor que fuimos, ¿qué? Injertados a la vid. O sea, pero para ser injertados hay que desarraigarnos de nosotros mismos. ¿Cuántos están de acuerdo a eso? Amén. Así están los discípulos, pero fíjense, sería necesario que lo comprendiesen bien al Señor si iban a poder representarle correctamente a Él delante del mundo. Si ellos quieren, los 11 discípulos, así como estaban, como vimos los ejemplos, ¿podían representar correctamente a Cristo? Claro que no, claro que no. ¿Cómo ellos iban a representar a Cristo? A decir, yo soy seguidor de Cristo, discípulo del Señor. Pues comprendiendo lo que Él decía, desarraigándonos de lo nuestro y arraigarnos, injertados a la vid verdadera. De ahí, mis hermanos, la paciencia y la perseverancia por parte de ¿quién? Del Señor, para enseñar a esos 11 discípulos. De modo que poco a poco Él fue limpiando. Ellos fueron limpiados poco a poco. Poco a poco el Señor trabajó durante esos 3 años y tantito. Hasta el último día. Imagínense, deshaciéndose de los falsos conceptos que ellos traían. No, que el presidente nuevo sea cristiano, eso es bueno. Pues no sé si sea bueno o malo. Dios sabe, yo no. Entonces no hay que meterse en la política. Nosotros tenemos que orar por los políticos, no meternos en la política. En ningún lado dice que es bueno. Además, dice que es contraproducente. Porque los que llegan al gobierno, ¿qué hacen? Se enseñorean ¿de quién? Del pueblo. Entonces, si yo me meto al gobierno, ¿qué voy a terminar haciendo? Enseñoreándome del pueblo. O sea, es algo... Me acuerdo que una vez el pastor Chuy comentó de eso, de que algún pastor le vino y le pidió consejo, bueno, entre comillas, nomás a confirmar lo que él pensaba, arraigado en su pensamiento, ¿no? Y cuando el pastor le dijo, no, pues nosotros no tenemos nada que ver con la política, no, pues se enojó y se fue. ¿Y cómo le fue a él? Pues dice el pastor que bien mal. ¿Por qué? Porque no nos incumbe nosotros la política. A nosotros nos incumbe nuestra santidad, mis hermanos. Eso es lo que la Biblia una y otra vez nos lleva, mis hermanos. Cristo estaba limpiando a los 11 discípulos de sus falsos conceptos, de sus equivocados doctrinas que tenían arraigados, de su ignorancia, de su mundana manera de pensar. Es un, ¿cómo le puedo decir? Es como un tributo, ¿verdad? A esa perseverancia de un maestro que da cátedra de una manera que los alumnos se portan mal y están bien mal y no entienden, pero el maestro con paciencia y perseverancia bien les sigue explicando, les sigue ayudando, los sigue limpiando para que se dejen su forma mundana de pensar. Y estaba el Señor unos cuantos metros de Getsemaní y de la cruz del Calvario. Estaba a menos de un día de la cruz del Calvario. ¿Y él en qué pensaba? En ellos, en cómo
voy a terminar de limpiar a estas personas antes de ir a la cruz del Calvario. Ahora están limpios por la palabra que yo les he hablado. Aún necesitamos permitir que el Señor nos limpie a nosotros. Necesitamos permitir, la palabra clave aquí es permitir, que el Señor nos limpie constantemente por su palabra, constantemente. Desprendiéndonos de todas nuestras ideas erróneas, cultivando en nosotros una mente profundamente bíblica, por así llamarlo. Una mente como la de Cristo, cultivarla todo el tiempo. Ay, esto a la luz de la palabra de Dios, la Biblia, ¿es bueno o malo? Esa es la pregunta que todo cristiano debemos de hacer. Y a la menor duda, ayudarnos entre los hermanos, consultarnos y no hacerlo a nuestra manera. Si vamos a querer y a poder comportarnos de una manera que complazca a Dios y que le represente de una manera digna y certera en el mundo, necesitamos seguir limpiándonos constantemente en su palabra. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Qué trágica ha sido, mis hermanos, en la historia. Lo vimos en la otra serie, ¿no?, que damos los domingos, ¿no?, que es el cristianismo también ahí, según el libro de los Hechos. Qué trágico que es, ¿no?, la mala interpretación, la tergiversación del carácter de Dios que hizo el cristianismo a lo largo de muchos cientos de años. Ha sido culpable durante mucho tiempo de torturar, quemar a supuestos herejes. Y aunque sean herejes, no era la manera, claro. Y cuando se montaban cruzadas para matar a los herejes malditos turcos otomanos que están... tenemos que reconquistar la sagrada ciudad Jerusalén y las reliquias estas, el manto, ¿cómo se llama? El sudario y todo. No. Ahí están las películas y ahí están un montón de cristianos peleándose en el internet. No, el sudario y que no sé qué. El sudario, ¿qué importa el sudario? Si lo que importa, o la copa que el Cristo, no sé qué. Increíble. La tumba, ¿dónde está? Vamos a buscarla. Vive en santidad, dice el Señor. Yo lo que te enseñé siempre a mis discípulos es la santidad. No que andes buscando reliquias supersticiosas. Lo realmente lamentable es que todo esto se realiza en el nombre de Jesús. Ese es el problema. Por eso usted y yo nos encontramos con muchos que están dolidos porque tienen pasados en donde cristianos los lastimaron. ¿Y qué hay que hacer? Ay, ese incrédulo, vete al infierno. No, hay que tener la paciencia que tuvo Cristo con sus discípulos. Hay que tener esa paciencia, mis hermanos. Pero yo no soy Dios, pero usted tiene el Espíritu de Dios. Por eso nos puso el Espíritu de Dios adentro, para que no haya excusas. Una verdadera comprensión de las palabras de Jesús y un auténtico deseo por obedecerlas siempre habrían repudiado la historia del cristianismo, siempre. Si todos los hermanos a lo largo de los 2000 años de historia cristiana hubiesen repudiado cada vez que harían eso, no, ese hereje hay que crucificarlo, hay que matarlo, hay que quemarlo, hay que mandarlo a una cárcel, al calabozo. ¿Usted como cristiano qué haría? No, eso está bien. No, mátenlo, crucifican. No. Al saber y comprender las palabras de Jesús, su ejemplo, sus palabras, siempre nos llevan a repudiar ese tipo de actitud. Aquella uva, vamos a llamarla así, uva agria de la historia de la cristiandad, dejó un sabor horrible, nefasto en la boca de muchos en el mundo. Por eso cuando usted se encuentre con mucha gente del mundo atea o que odia a Cristo, que odia al cristianismo, tenga esto en mente. Es un contexto válido y hay que ser pacientes como fue el Señor. Pero fíjense, hoy día, la iglesia actual, el peligro se encuentra no ahí ahora. ¿En dónde se encuentra? En el otro extremo. ¿En qué otro extremo? Pues las susodichas llamadas doctrinas de la hipergracia.
Dios es amor y todo lo permite. No, es que Dios es amor. No, pero vives en pecado, eres homosexual, estás transando para avanzar, estás engañando, mintiendo, aprovechándote de las otras gentes. No, pero yo doy mis diezmos, yo sirvo en la iglesia. Dios es bueno, a nadie va a condenar. Todos somos hijos de Dios. Hay muchos caminos al Padre. Y así, ese es el peligro actual, el ecumenismo, la hipergracia. Todo Dios lo perdona. Claro, todo Dios lo perdona, pero no de esta manera. ¿Sí me entiende? Por mucho amor, gozo, paz, gentileza y bondad que tenga la iglesia, no se librará del peligro de representar mal a Dios. Eso es lo que quiero que quede. Siempre va a haber un peligro de representar mal, de ser malos representantes de Dios. ¿Y en dónde? ¿Ante quién? Ante el mundo. Sucumbiendo ¿qué? A las modas del pensamiento del mundo. ¿Cuáles son las modas del pensamiento del mundo actual? Olvida y abandona la palabra de Cristo. No, la Biblia fue hecha por hombres, tiene muchos errores. No, hay cosas que no, en la Biblia no van. Olvida y abandona la palabra. No todo ahí está bien. Niega el nacimiento virginal del Salvador, de Cristo, y de la autenticidad de los milagros en torno a su nacimiento, su ministerio, su muerte, todo. No, esto fue por casualidad, esto no sé, quién sabe. Esto, el mar justo se cayó cuando él dijo la palabra, y todo lo quieren explicar por medio de fenómenos naturales. Descarta la divinidad de Cristo. Cuidado con eso, mis hermanos. Está muy por todos lados. Por los testigos de Jehová, los mormones y muchas otras. Lo rebajan a un ser humano, a un semidios. Descarta la divinidad, que Cristo es Dios. Y su exclusiva, lo que Cristo, que es yo soy el camino, dijo, ¿verdad? Él es exclusivamente el Salvador. No hay otro Salvador del mundo. Ese es el tema. No, es que está la Biblia, la palabra de que habla de Cristo, que se centra en Cristo, pero también está el libro del Mormón. Están las no sé qué de que dijo el Papa. No. Solamente Cristo es el camino al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. También abandonan la predicación de su muerte expiatoria. No, Cristo no murió por nosotros, era otro, era un fantasma, etcétera. De su resurrección corpórea, y tuvo una resurrección ficticia. No fue en el cuerpo. ¿Cómo? Sino ¿de qué estamos hablando? Y de su segunda venida. ¿Cuántos hay ahora que dicen, no, Cristo ya no va a venir, ya vino a tu corazón? Ya con eso ya. ¿Sí me entienden? Medias verdades. Todo ello procurando que hacerse aceptable. ¿Aceptable a los ojos de quién? ¿De Dios? No, del mundo. Al intentar injertar en la vid verdadera cualquier filosofía de social, política, religiosa que esté de moda. Es muy peligroso, mis hermanos. No hay que caer en eso. Yo sé que en esta congregación no, porque aquí pues puro hablamos la palabra. Pero ¿cuántos conocemos hermanos en Cristo que andan con cualquier clase de verdura? Yo le digo verdura porque no es ni doctrina para mí eso. Veamos, antes de terminar, la condición, lo más importante, la condición indispensable para llevar fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros, dijo el Señor. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 4, capítulo 15. Ciertamente el Padre es el labrador, pero si nosotros vamos a poder beneficiarnos de su cuidado, de su limpieza, para así llevar más fruto todavía, debemos de permanecer ¿en quién? En Cristo, en la vid verdadera. Puede que parezca sencillo, pues habladito se dice fácil. Desde un punto de vista, sí, es fácil. Después de todo, los creyentes no tenemos que colocarnos nosotros en Cristo. Nosotros no nos injertamos en Cristo. ¿Quién hizo eso? El labrador. Él lo planeó, Él lo estipuló y Él lo hizo. Dios se encarga de esto.
Dios también es quien cuida y poda los pámpanos. Y es Cristo quien nos limpia a través de su palabra. ¡Wow! La tenemos facilito, ¿verdad? Así como se ve. No obstante, mis hermanos, en la experiencia, en la práctica, cada día nosotros los cristianos encontramos que esto no es tan fácil como pensábamos. Es muy difícil permanecer en Cristo. ¿Vieron la diferencia? Ha sido una cosa apremiante, urgente, dramática, la tendencia a pensar que aunque Cristo y su palabra eran suficientes para los discípulos del primer siglo, porque así ellos pensaban y así está escrito, ¿no? En los evangelios y en el libro de los Hechos y en las cartas paulinas, hay una tendencia de pensar que ahora no es suficiente para nosotros en el siglo XXI. La palabra no es todo. Se requiere algo más. Y por otro lado, pensar que si Cristo y su palabra son suficientes para convertirnos y llevarnos a Dios, no, dice así la gente, no son suficientes para sostener nuestro progreso espiritual, ni para construir nuestra vida en el centro y la esencia del testimonio de Cristo hacia el mundo. No, ya no es suficiente. La palabra de Dios ya no es suficiente, dicen. Estas tendencias, de hecho, son muy antiguas. No es que el diablo se haya inventado otro tipo de artilugios. Es el mismo. La misma manera que nos sigue haciendo tropezar a nosotros, mis hermanos. Consideremos la experiencia de la iglesia en Colosas en el primer siglo. A ellos, a los colosenses, les había llegado la palabra verdadera del evangelio. Así dice Pablo. Vayamos a Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6. En la traducción viviente dice así, Pablo dice que ahí a la iglesia de Colosas dice, ambas cosas, o sea, la fe y el amor en Cristo, provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia del evangelio. Versículo 6. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo, dice Pablo. Está corriendo por todo el mundo. Da frutos en todas partes mediante, ahí está, el cambio de vida que produce. ¿Cómo da fruto la palabra de Dios? Mediante el cambio de vida que ella produce. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron. Me gusta esta versión porque dice oyeron y entendieron. Por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Wow. Aquí el punto es, ¿cómo da fruto? ¿Cómo damos frutos? En todas partes, mediante el cambio de vida que produce la palabra en nosotros. E igual que hizo ahí en Colosas, donde era anunciado la palabra de Dios, llevó fruto y creció entre los creyentes desde el momento en que conocieron la gracia de Dios en verdad. Pese a ello, mis hermanos, fíjense, pese que ellos, Pablo le está diciendo a los colosenses, ustedes conocieron el verdadero evangelio y están dando fruto con su conducta, viviendo en santidad y etcétera. Pero pese a ello, corrían un gran peligro espiritual y es lo que trata la carta a los colosenses. Por eso Pablo la escribió. Puesto que había venido a Colosas personas, lobos rapaces, que enseñaban a estos nuevos creyentes en Colosas que aunque Cristo y su evangelio eran suficiente como comienzo de su experiencia espiritual, a ustedes como bebés espirituales esto es suficiente. La palabra de Dios, Cristo es más que suficiente. Pero dicen, no. Ahora para crecer les harían falta otras ideas y prácticas más avanzadas, más sofisticadas, si querían progresar espiritualmente de un modo satisfactorio, que agrade a Dios. Esa gente se infiltró en las iglesias, mis hermanos. Acá Pablo nos está diciendo que en las iglesias se infiltran y por eso hay tantas iglesias que están con cualquier ensalada de doctrina.
Nosotros nos tocó una experiencia allá cuando estábamos en nuestra casa de oración, que estábamos ahí con el profe fundando. Y sí, ¿cómo se meten los lobos rapaces? Se meten y no, yo tengo palabra, hermano, déjeme predicar. Primero, durante meses se mimetizan, ¿verdad? Sirven, parecen bien serviciales y ya le digo al profe, pastor, mire, eso está bien. Ah, sí, chécalo y si dice, ¿te parece? Ora y ponlo a predicar, ponlo a hacer esto. Sí, y ahí puse, ¿no? Y ahí cometí todos los errores. Cometí un montón de errores. Ay, Señor, perdóname. Cometí muchos errores y puse a gente que no debía poner y hizo sus cosas, predicó sus tonteras y aquí está la advertencia en el libro de los Colosenses. Y esta gente se mete y dice, no, el evangelio sí, para nacer de nuevo y ser cristiano, ahí está, solo la palabra de Dios, Cristo es el único camino al Padre. Pero después para crecer, espérame, te aconsejo asumir una serie de ideas filosóficas. Ahí pues, yo soy alguien muy esotérico, soy alguien muy sabio, el Señor me dio eso. Así que yo tengo aquí un libro. Arraigados no en las verdades de Dios, la palabra, sino en razonamientos y en conjeturas humanas, en cuanto que a la naturaleza de lo que Dios quiere, del mundo espiritual, de lo que debemos de hacer aquí. Eso está en Colosenses 2:8, se lo voy a leer rápido en la traducción viviente. Colosenses 2:8 dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, dice esta versión, que nacen, ¿de dónde nacen? De Dios, no, del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo. ¿Cuáles son los poderes espirituales de este mundo? Los ángeles caídos, los demonios, y no de Cristo. O sea, o es de Cristo o es de ¿quién? Filosofías humanas son de los poderes espirituales de este mundo. También se les recomendaba a los colosenses observar meticulosamente y estrictamente una serie de leyes referente a la comida, a las ceremonias religiosas de la antigüedad, las fiestas especiales del año, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Las Pascuas, o la fiesta de las trompetas, o Yom Kippur, o la fiesta de los tabernáculos, los sabbats, o sea, los días de descanso de cada semana. Eso está en Colosenses 2:16. Y se lo leo rápido y dice así, por lo tanto, dice el apóstol Pablo, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva. Ahí está la luna nueva, es la ceremonia de las trompetas, ¿no? Ni los días de descanso, los sabbats. Ahí está, porque los estaban confundiendo estos lobos rapaces, estos maestros falsos. Le estaban diciendo, no, hay que volver porque está escrito en la ley, allí está esto y esto y esto. Pero no entendieron que Cristo cumplió eso. Cristo es nuestra Pascua. No entendieron. Cristo es nuestro descanso, etcétera, ¿no? También esto no quiere decir, ahorita lo vamos a ver, que entonces no, los sabbats, los días de reunión no hay que cumplirlo, entonces no hay que reunirse, no, nada que ver. ¿Verdad que hasta eso tergiversan, verdad? Esta gente. Había otros, mis hermanos, que se infiltraban a la iglesia de Colosas, a los cristianos, estos neófitos nuevos, y abogaban por una variedad de técnicas para inducir visiones, experiencias esotéricas, extracorporales, ¿verdad? Como Simón el Mago, ¿verdad? Ay, esto y lo otro, milagros, vamos a hacer esto y lo otro, con la promesa que a través de estos medios espectaculares sería posible contactar con ángeles poderosos e incluso lograr una visión directa de Dios. Eso es lo que esta gente estaban siendo atacadas, infiltrándose en las iglesias, como la de Colosas. Eso está en Colosenses 2:18 y 19, para los que anotan, se lo voy a leer, se lo sigo leyendo en la traducción viviente. Dice, no dejen, dice a los colosenses el apóstol, no dejen que los condene ninguno de aquellos, ahí están, que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Cuando usted encuentra hermanos que nomás hablan de eso, porque sí hay visiones, sí,
¿Sí el Señor se manifiesta y nos sigue hablando? Claro que sí. Si hay milagros sobrenaturales, amén, porque el Señor es poderoso. Claro que se manifiesta en medio de la congregación. Pero cuando uno ve que el hermano nomás está en eso, y aquí hubo un ejemplo en esta congregación. Y luego se fue, porque aquí no, aquí pura palabra. No, pura, no me interesa. No, yo quiero los milagros espectaculares. Y afirman que han tenido visiones espectaculares. Tengan cuidado. Su mente, acá dice la palabra, habla de ellos, dice, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Pues Él, Cristo, mantiene todo el cuerpo. ¿Cómo lo mantiene? Unido, ahí está, hay que congregarse. Lo mantienen unido con las articulaciones y los ligamentos. Todos participamos. Todos los que somos iglesia participamos. El cual va creciendo a medida que Dios los nutre. Otra vez la parábola de la vid. Nos nutre la vid verdadera. Por la palabra nos renueva. Otra receta popular, por así llamarla, ¿verdad? Receta popular para avanzar en la vida espiritual, dicen estos lobos rapaces. Es algo que muchos que estudiaron teología les va a resultar conocido, es el ascetismo. ¿Lo escucharon? Algunos, que es, básicamente es el esfuerzo por someter los malos deseos, mi carne, ¿verdad? Y por cultivar la santidad mediante la autoimposición de una disciplina y de castigos severos y dolorosos. ¿Vieron? Ellos siempre se agarran a ese versículo que dice que no, que el dolor de la carne. Entonces, ¿vieron los monjes que se daban de latigazo? Bueno, ahora también ahí las mandas que hacen, ¿verdad? Yo las he visto, están ahí todos sangrentados y ahí estoy agradando a Dios. ¿Agrada eso a Dios? Claro que no. A Dios le agrada el corazón humilde y sencillo que se humilla ante su palabra. Los ascetistas no es de ahora, está lleno ahora también. Pero también estaban en el primer siglo, como nos los demuestra en la iglesia de los colosenses. Eso están en todo el capítulo 2, prácticamente del versículo 10 hasta el final, el versículo 23. Yo lo voy a leer del versículo 20. Escuche bien. Ahí en la traducción viviente dice así, Colosenses 2:20. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. ¿Quién nos rescató de estos poderes espirituales de este mundo, de los demonios, etcétera, etcétera? Pues el Señor. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación, ahí está los ascetistas, y una severa disciplina corporal. ¿Vieron? Ahí están los ascetistas. Pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda, ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Yo tengo casos, ahí en mi país hay budistas que son como ascetistas, ¿verdad? Que se despojan de todo el mundo y se van a los templos, a los monasterios y se apartados del mundo. Y no, son los más desubicados. ¿Por qué? La palabra misma nos los confirma. Todo eso, toda esa abnegación, severa disciplina corporal, no ofrece ninguna ayuda para vencer ¿qué cosa? Mi carne, mi naturaleza pecaminosa. La propensión a pecar. Muchos hermanos me preguntan, no hermano, no sé cómo puedo acabar con el alcoholismo, con la fornicación y el adulterio y con estar mirando esto y lo aquello. La palabra, la disciplina de la palabra lo va a sacar de eso. No ninguna de estas cosas, del ascetistas. Tonterías, dice en otra versión el apóstol Pablo en esto. Son puras tonterías. Porque no tienen ningún fruto, no dan nada bueno y beneficioso, ni para el Padre, ni para nosotros. Dice Pablo que todas estas técnicas son tonterías, tachándolas además de muy peligrosas. Eso es lo importante, muy peligrosas por cuanto que desembocan estas técnicas humanas y de demonios,
desembocan con toda seguridad en la pobreza espiritual. Te permanecen chiquitos espiritualmente hablando. E incluso el desastre espiritual, o sea, la apostasía. El volverse, pues recién estábamos cantando, ¿verdad? No volveremos atrás. ¿Por qué lo cantamos? Porque sí se puede volver atrás. Y casos, yo conozco muchos casos. Lo que es más triste aún es que son completamente innecesarios, dice la palabra. ¿Vieron? Todo eso que hace la gente religiosa es totalmente innecesario, puesto que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, dice la palabra. En Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, y ustedes están completos en Cristo, dice la palabra. Eso lo leí en Colosenses 2:3 para el que anota, y 2:9 y 10. No hace falta ir, ¿qué dice el apóstol Pablo entonces? Resumidas cuentas, para terminar. No hace falta ir más allá de Cristo. ¿Sí me entienden? No hace falta ir más allá de Cristo. En el versículo 6 y 7, en Colosenses 2 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿cuántos recibimos a Cristo? Amén. Andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo. Arraigados significa echar raíces. Y sobreedificados es construir sobre Cristo, la roca, edificar encima de Cristo, de la roca. Dicho de otra manera, permanezcan en Cristo, permanezcan en la vid verdadera. ¿Es la responsabilidad de quién? ¿De Dios? No, es nuestra responsabilidad eso. Permanecer en Cristo es la responsabilidad del creyente. Tenemos que velar. Las 5 vírgenes eran sensatas porque velaron, se prepararon, escudriñaron la palabra para que ahora Cristo permanezca en nosotros. Este mandamiento no da a entender que existe la posibilidad de que Cristo nos abandone al creyente verdadero. No. Algunos hasta interpretan eso. Nosotros tenemos que permanecer porque Cristo nos puede abandonar. ¿Vieron que se van a los extremos? Está lleno de malas doctrinas. Pero lo que Cristo espera, mis hermanos, no significa que nos va a abandonar. No. Pero Cristo espera, ¿qué es? Que nuestras doctrinas, nuestros pensamientos sean correctos. Sí, que nos mantengamos en su doctrina, en Él, en una comunión constante, íntima y práctica. ¿Cómo yo sé que estoy creyendo lo que estoy leyendo? Cuando lo practico. Cuando no lo practico es porque no lo creo. No, congregarte es bueno. No, pues yo estoy Dios es amor y Dios me perdona todo y no me congrego. Pues entonces, ¿qué estamos permaneciendo en la vid? No estamos permaneciendo en la vid. Que Cristo siempre tiene un lugar, tenga siempre un lugar, el debido lugar que merece en nuestro corazón. Siempre. Con este fin, haríamos bien en seguir los consejos del apóstol Pablo. Y con este pasaje termino. El apóstol Pablo cuando dijo a los Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En la palabra de Dios para todos dicen permitan. ¿Quiénes tienen que permitir? Nosotros. Es nuestra responsabilidad. Permitan que el mensaje de Cristo, el evangelio, viva plenamente entre ustedes. O sea, que nosotros vivamos en el evangelio. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. ¿Cuántos están agradecidos a Dios? Amén. Vamos a levantarnos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos das la palabra, nos disciplinas, nos arropas, Señor, con tu palabra de verdad. Y por medio de ella nos has limpiado completamente en un baño incorruptible, de simiente incorruptible.
Y ahora somos hechos nuevos en ti, mi Dios. Gracias, Jesús. Pero debemos y entendemos la responsabilidad de seguir limpiándonos los pies constantemente a través de tu palabra. De permitir que tu mensaje viva plenamente entre nosotros, en mi corazón y entre los hermanos. De enseñarnos y aconsejarnos mutuamente en la congregación de los santos. Con toda sabiduría, dices, con toda tu sabiduría, Señor. Señor, te adoramos, te alabamos por estas palabras de enseñanza. Queremos hacer tu voluntad en nuestras vidas. En este momento, hermano, hermana, te pido que adores al Señor desde lo más profundo de tu corazón. Que le digamos cuánto lo amamos y cuán agradecido estamos por poder llamarle Abba Padre. Qué privilegio es este, Señor. Privilegio inmerecido. Gracias, Señor, por todo lo que haces y harás en nuestras vidas. Perdónanos por renegar tantas veces de tu disciplina. Y sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Lo sabemos, Señor. Ahora sí, lo entendemos. Y te alabamos por ello, mi Dios. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Él merece toda la gloria.